Hola, ¿qué tal navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver cómo subir al mástil solo. Bueno, hay infinidad de formas de subir al mástil y sin duda la mejor es con ayuda. Siempre acompañado, con una o dos personas es lo ideal. Una persona que esté en un winche que nos ayude con la driza, que vaya subiendo, y otra persona, por ejemplo, en otro winche que vaya templando una línea de seguridad. Esta es la forma para mí ideal. Hay muchas más formas. Hay otra que me gusta mucho, que es unas escaleras que son de cincha, que se suben por el carril de la mayor, con el que va subiendo como si fuera una escalera, que está muy bien. Hay otra forma que también es muy interesante, que es los mástiles que llevan los peldaños, atornillados, remachados a los lados, llevan peldaños y suben hasta arriba. Hay infinidad de formas. Yo os voy a contar la mía, cómo lo hago yo, cómo es mi manera. Ni mejor ni peor, es la que yo uso para subir al mástil. Entonces, bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver cómo se hace. Pero antes ya os digo, la mejor forma siempre es acompañado, con ayuda, es lo ideal. Pero en este caso yo voy a enseñar la mía, que es cómo se hace, cómo lo hago yo solo, ¿vale? Vamos a verlo. Bueno, lo que vamos a ver son cosas que básicamente todos tenemos en el barco, o prácticamente. Bueno, este es el cabo y la bolsa de la herramienta. Esta bolsa hay que llevarla ligerica para que no pese mucho. O sea, básicamente lo que necesitamos, sin demasiada historia, sin demasiadas herramientas, ni llaves del 12, ni del, no sé, ni el martillo, etcétera. Y el cabo para subirla. Cabo, por supuesto, para subirnos nosotros. Yo normalmente aquí hay 5 veces la altura del mástil, porque mis poleas son dobles. Poleas. Pues estas son las poleas que yo uso para subir al mástil, las tengo para eso, estaban aquí en el barco, pero funcionan perfectamente. Son dobles, pero si podéis o tuvieseis que... Lo ideal para mí sería que fueran triples. No descarto que en breve compre unas triples porque costaría menos. Desmultiplicamos, en vez de con 4 poleas, como son dobles, los multiplicaríamos con 6, nos costaría mucho menos. Esta polea es para la escota de la mayor, de repuesto, que va aquí. Bueno, pues es una de repuesto que tenía el señor que me vendió el barco y la uso para este fin. No es para eso, pero bueno, me sirve, porque me vale para eso. La guindola pues es el asiento que usamos para subir al mástil, que os dejaré el enlace abajo para que veáis en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que veáis las características y el precio y demás. Esto es algo sencillo y relativamente económico. Y bueno, básicamente las poleas y los cabos los deberíamos de tener todos en el barco. ¿Qué más? Pues sin duda alguna el arnés, que aparte de la guindola, si fallara algo del izado principal, como puede ser una polea o puede ser, no sé, un nudo, se rompe el cabo, falla lo que sea, pues deberemos de ir con nuestro arnés puesto, que esto también deberíamos de llevarlo todo en el barco, un arnés de seguridad. Y yo lo que hago es que le engancho el mosquetón. Esta línea ya habéis visto en otro vídeo, que os lo dejaré por aquí arriba. Ya habéis visto cómo se hace el nudo pescador con la línea. Esto es muy sencillo de hacer, un mosquetón de calidad y al arnés. Y luego esta línea de vida de seguridad, yo uso el nudo Prusik a otro cabo que vaya a la cubierta desde lo alto del mástil a la cubierta del barco, con un nudo Prusik. Y este es mi sistema de seguridad bueno, otro más, ¿no? Llevamos el sistema principal y este, el que nos va a ayudar en caso de que algo falle aquí, nos quedamos colgados y no nos caemos, que una caída del mástil puede ser fatal. Los accidentes pueden ser graves o nos puede provocar incluso la muerte, así que siempre la seguridad muy importante. Y bueno, ya habéis visto, como veis son cosas nada esenciales, o sea, nada raras, son cosas bastante habituales en un barco, a excepción de la guindola. Los demás cabos, mosquetones, poleas y más cabos. Y bueno, eso es lo que yo necesito para subir al mástil. Así que ahora, pues nada, vamos a verlo. Vamos a ver cómo se sube al mástil. Y bueno, vamos allá. Después de hacer las comprobaciones oportunas y asegurarme de que todo está en perfecto orden, me dispongo a subir al mástil. Un elemento muy importante de seguridad que siempre uso cuando subo al mástil, solo o con ayuda, es el casco. En esta ocasión he prescindido de él para poder mostraros las imágenes, pero siempre lo uso.
Como podéis observar, cada vez que me hizo un poco, voy haciendo lo propio con la línea de seguridad y me acompaña durante toda la subida y la bajada. Ok, cuesta un poco, pero poquito a poco. Al final del vídeo os mostraré con detalle el recorrido que hace el cabo a través de las poleas y todo el sistema hasta la perilla del mástil. Vamos, casi estamos. Y de seguridad, importante. Bueno, pues ya hemos subido al mástil. Ya sabes, suscríbete. La imagen no hace justicia, pero las vistas del puerto desde esta altura son una maravilla. Comienzo la bajada y hago una parada a la altura de las crucetas. Este es el motivo por el que he subido al mástil y es cambiar una bombilla que es fundida, en este caso, la que ilumina la cubierta. Ya aprovecho y la bombilla que pongo es de nueva generación LED por su menor consumo, que siempre viene bien. Una vez que el trabajo está terminado, ya solo queda bajar. Bueno, pues así es como subo en solitario el palo. Vaya a ver cómo es el sistema de poleas, para que veáis cómo lo engancho. Y listo, vamos a verlo. Mirad, aquí cojo y hago una de guía, que ya sabéis ya sabéis cómo es el nudo, y si no lo sabéis os dejo el enlace arriba. Pasa por aquí, sigue en este lado, abajo, debajo, arriba y listo. Y así sube la guilona con mucha facilidad. Pues este es el sistema. Esta es la driza con la que hizo la polea. La driza viene aquí con el stopper. Lo reenvío.
dando cabo hasta que está totalmente arriba. Y una vez que está arriba, pues ya me monto en la guindola, me pongo el arnés de seguridad, importante. ¿Veis? Y aquí puedo colgar tranquilamente. Si el sistema principal de izado, la guindola, la driza, lo que sea, se rompiese, alguna polea o lo que fuese, esto evitaría que la caída fuera fatal. Así que una línea de seguridad o línea de vida siempre. Ok, si os gusta, si os ha gustado, dale al like y ya sabes, suscríbete. Chao.